Eh, entonces tenemos aquí algunos buenos camaradas de diferentes momentos de la vida. Eh, Empezamos con Raúl, ella está ahora como director del parque de Victoria. Hay tuvimos oportunidad con él de ir aprendiendo muchas cosas a lo largo de los años de la comunicación. Desde la publicada, desde empezamos el manejo con D-Base. Con D-Base. Son unos viejitos, ¿saben qué es eso de esto? Sí, ya se hace es antes del Excel. Entonces, nos conocemos y hemos colaborado en diferentes momentos. Ahorita Raúl es el director del Parque Nacional de Cofre de Perote. Y Cofre de Perote y pues me interesa la perspectiva que hay desde la zona, un poquito retomando la propuesta que Bucanora que nos de Gardel en el bloque antepasado, que dice, bueno, a poco de veras no es compatible la conservación y la producción, o a lo mejor ya se consistió eso, ¿no? Entonces, a ver si podemos conversar un poquito sobre ese tema. Siguiendo, pues está. Sí, digo que tienen los tres, una le falta ingeniero, maestro o doctor, no sé. Se cae con ingeniero, los compañeros también de muchas cosas. Me está recordando que sí, también le tocó el nivel. Es de la comunidad de Anarco. Y luego salió para estudiar parquinero para estar laborando, se fue a estudiar y pues en vez de perderse, entonces regresó a su comunidad, estuvo insistiendo en que su comunidad, aunque no fuera de las grandes, podría ser un manejo, prestar sus servicios. Y así fue como regresó y ahora está de encargado de la oficina de la Semarnat en Oaxaca. Entonces, y por último está en el orden, está Rovilán, que igual empezamos cuando andábamos explorando los mecanismos de ordenamiento territorial, con el equipo de Chatur, andaban con Gaia, viendo cómo, no sé, el ordenamiento allá, con todo el asunto del desarrollo turístico que se tiene aquí, cuando fuera un poco, o sea, venía de inversión fuerte, y desde el punto de vista de las comunidades de hacer, de ahí nos conocemos con él. Ahora estás en la regional sur, ¿verdad? Sí, estoy en la región frontera sur, en la CONAM. La región frontera sur de la CONAM. Entonces, gustísimo estar aquí con ustedes. Y pues sí, les quisiera pedir, comentar caer en la provocación de esa pregunta. Digamos, Casa Hernández, que es la que da los permisos, está la CONAM, y la que hay pleito, no hay pleito, hay compatibilidad y compatibilidad o hasta dónde no. Si quieren comentar. Bueno, primero, gracias por la invitación. Mucho gusto poder compartir este tiempo con todos ustedes. Yo tengo 13 años trabajando en el programa, en la preservación. Hice como forestal. Siempre enseñaron que la conducción es el doctor del bosque, que hay que entrar y hay que manejar y
Y de repente me enfrento a una visión bastante distinta, que es conservar de repente, aguantar procesos para ver hacia dónde van, ¿no? La población de insectos, la población de plantas parásitas, en la de repente una planta parásita, pues una presencia más representación más de la biodiversidad, no necesariamente es un problema, en qué momento se transforma en un problema. Entonces tenemos que acudir mucho al monitoreo, a estar pendientes de cómo van los desarrollos de la población. Y hacemos conservación con la gente, solo no podemos, somos 4 personas que estamos a cargo de un parque nacional de Querétaro 37, y tenemos recursos de subsidios, entre todos, juntados, son casi 3 millones de pesos, que nos alcanzan para hacer control y combate de incendios, para hacer vigilancia y monitoreo comunitario, para apoyar proyectos productivos alternativos. Estamos en una zona total, al mismo tiempo que se decreta el Parque Nacional, sigue el Pacto Agrario, entonces hay ejidos que están dentro del área natural protegida y hay también propiedades privadas, aunque no tenemos muy claro de quién son, incluso en el INEGI aparecen como terrenos nacionales. Pero ese recurso, digamos que alcanza para las necesidades básicas del Parque Nacional. No alcanza para darle de comer a casi 11,000 personas que están viviendo dentro del Parque Nacional. Sí. Entonces, sí hay como especialmente entre los jóvenes, ya sería la tercera generación de aquellos abuelos que acordaron con San Lázaro o acordaron con la gente de Forestal que podían convivir en un parque nacional con un ejido, ¿no? Y estos jóvenes pues sí nos ven como una traba para el desarrollo de terrenos realmente originales. Estamos hablando de superficies a nivel de 10,000 metros de nivel del mar con elementos forestal en medio metro, 1 metro por hectárea por año, y abajito a los 1,800 metros, a los 2,500 está ejido Las Vigas, ejido Rosario Jico, con incrementos de 15, 17 metros por hectárea por año. Pues, la visión que sucede fuera del parque no tiene mucha comparación en términos productivos como lo que sucede dentro del parque, con la posibilidad de producción del parque, en términos forestales maderables. En términos de servicios ecosistémicos, ahí sí, ya el Parque Nacional empieza a aplicar estadística, se abastece el 40% de la población de las ciudades más importantes de las zonas, se abastecen del agua que se capta en este Parque Nacional. Los bosques son ya de segundo crecimiento, sufrieron su peor intervención en la época de Porfiriato, abastecieron los ferrocarriles, los astilleros, toda la parte del puerto de Veracruz. Y son bosques sanos, lo que aparece en las cámaras trampa son animales bien comidos, con pelaje, con crías, linces, coyotes, vamos a estar más arriba en la cadena, no tenemos grandes representantes de la fauna. Y en términos de biodiversidad también tenemos buenos números, 340 plantas que acompañan estos bosques de pino y de aves y en Zacatonal de altura, y más de 170 especies de aves y residencias migratorias. Entonces, sí es un espacio digno de conservarse, además de que tiene una conectividad natural muy fuerte con el Pico de Orizaba, y de ahí se viene hasta Oaxaca por las cordilleras del Golfo de México,
y es muy distinto a lo que sucede con volcanes aislados, como el Malinche, como el Popo, que están rodeados ya de agricultura y de uso del suelo urbano. Entonces, sí es como complicado poder contestar esta pregunta de conservar, o más bien la conservación, qué tan lo dejaría ahí porque no tengo la respuesta, ¿no? Ahí lo dejo. Entonces, sí son dos visiones que de repente, no, yo sí considero que si bien tenemos suficiente recursos para atender las necesidades del parque, sí la gente que vive en el parque, que son dueños del parque, no están representados en que se reconozca el esfuerzo que están haciendo por dejar de aprovechar recursos en beneficio de otros, ¿no? Y bueno, la institución hasta donde puede aporta, tenemos buenos resultados, pero sí hay como una brecha en los jóvenes, claro, no nos quieren, nos acordamos, ven así como, estamos ahí como frenando el desarrollo y las opciones de desarrollo de sus comunidades. Ok, pues, la pregunta de Paco, de Enrique Pandel, bueno, antes de eso, quiero comentarles que durante mi vida profesional me tocó conocer al primero Paco, la esposa Bella, con el dolor de presidente José de la escuela, que voy a forzar el programa y llegué a trabajar con Lalpa para la USACH. Él conocía a Paco y a Yolanda, y hasta la fecha son los grandes amigos y para mí grandes profesionales. Y también tengo la fortuna de conocer a Enrique Cardel, que ya no lo veo por aquí, creo que ya está. Ya. No es que se puso hacia atrás. Gracias por la pregunta. Yo creo que hay un paradigma moderno del manejo forestal que se llama, él dice, conservar conocimiento y producir conservando, o viceversa. Me agarraron un curva y no si va primero el conservar o el producir. Pero los factores no alteran todo. No, acaban de diferenciar. Entonces yo creo que puede ser compatible la conservación con la producción. Y me agrada mucho. Bueno, primero quiero decirles que no tengo el gusto de poder escuchar a los jóvenes. Tuve que salir, pero sabía que tenía que estar aquí. Regresé, me tocó ver la última parte de la participación del panel anterior, pero también me tocó escuchar al maestro Francisco Abadía, donde él comentó de las matarrazas de Islán de Juárez. Tuve la fortuna de trabajar en la Universidad de Ciudad Juárez durante 5 años, de 2009 a 2014. Y en ese tiempo, en mis actividades de investigador, decidí entrar a esos lugares de las matarrazas para evaluar la biodiversidad. Y bueno, aparte de eso, quiero decirles, yo soy ingeniero forestal. Sin embargo, en mis especializaciones que hice, decidí estudiar algo de ecología y estudiar la biología del bosque, de los bosques, porque sentí que era lo que me faltaba como forestal. Entonces, cuando yo regresé y entré a trabajar a la Universidad Nacional Juárez, decidí hacer algunas investigaciones en las matarrazas de Islán de Juárez. Eran las que estaban en la mano, la Universidad de la Sierra, que está en Islán. Y en ese momento, en ese tiempo, evaluamos la diversidad de especies, la regeneración de las especies en esas franjas de matarraza, comparadas o viendo como testigos en los bosques naturales. Y pudimos encontrar que la diferencia
que no había diferencias significativas en la diversidad. Digo, en el equipo de trabajo estuvieron varios biólogos y ecólogos de la misma universidad y personas con especialidad en estadística. Y ese trabajo lo presentamos en un proyecto de ecología, perdón, en un congreso de ecología, Tabasco. Y obviamente, sí nos damos cuenta que había especies que no estaban, pero eso tenía que ver con el estado sucesional del bosque. Cuando tú abres un clavo en el bosque, o se da un clavo, se da un evento catastrófico en el bosque, y se cae todo, inicia nuevamente la regeneración del bosque. Y hay plantas o hay especies que llegan primero, que se llaman pioneros. Después vienen las especies sucesoras. Una vez que se crea un microambiente para que esas especies lleguen, que se establezcan. Pues, bueno, tu comentario pero es que probablemente esas especies que no estaban tenían que llegar porque se estaba formando nuevamente el bosque y esperando a que se dieran las condiciones para la reproducción natural. Bien. Entonces, en ese sentido, yo creo que tal vez pueda ampliarme más adelante, pero creo que es posible hacer o combinar la conservación con la producción forestal. Hasta aquí la dejo y le paso la palabra a José Carlos. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación que le hacen a Malconajo a este foro. Y felicitarlos a ERA por cumplir 40 años, que espero que sean más, ¿no? Pues 40 años es una vida, ¿no? Increíble cuánto tiempo. Han sido un referente. Ha sido un referente en el manejo territorial aquí en Oaxaca. Y, bueno, yo cuando estuve en la universidad siempre leía mucho sobre lo que se hacía y desde que tuve el honor y el placer de conocer su trabajo. Y bueno, en ese sentido, yo creo que la pregunta no tiene una respuesta, sino tiene varias. Yo no quisiera casarme con que ese es el escenario único a nivel de país. Yo creo que hay diferentes realidades. Yo creo que Oaxaca es el mejor ejemplo que existe, al menos es el que yo conozco, en cómo conservar y vivir bien se puede realizar. A mí siempre me parece que tanto las instituciones como los instrumentos son tan buenos como quien los aplica y quien los coordina y quien los dirige. Un programa de manejo es excelente si lo haces bien y lo aplicas de la manera correcta, pero es un desastre si quien lo lleva al frente y lo opera lo hace mal, ¿verdad? Entonces, no es la institución per se o las leyes per se, sino es más bien cómo se aplica y cómo se opera. Nosotros como CONAM, aquí en Oaxaca, tenemos pues no sé si, o al menos vuelvo a insistir en nuestra realidad, la capacidad institucional de aprender. Y nosotros hemos aprendido que la conservación pues, lo hace la gente, no de ahorita, sino de siempre, ¿no? Que hay ecosistemas que son milenarios, hay bosques que tienen más de 100 años, hay sierras enteras que han estado ahí millones de años. La CONAM tiene 25 años de existir. Este es nuestro año 25, es nuestro 25 aniversario. Entonces, pegarnos una medallita de decir que la biodiversidad de México se conserva porque existe la CONAM, pues es una gran mentira, ¿verdad? Y nosotros somos una institución que estamos aprendiendo todos los días. Y efectivamente, nuestros mayores aliados son los dueños, los poseedores y los que, como decía, la tierra es de quien la trabaja y nosotros decimos y también de quien la protege. Y en ese sentido, ese es un poquito el papel institucional que nosotros estamos desarrollando. Nosotros como institución, y como bien lo comentó aquí el ingeniero Paco, también como individuos, nos hemos formado desde la parte comunitaria, ¿no? Nosotros creemos en el actor comunitario, nosotros creemos en que la conservación se da haciendo comunalidad.
A mí me encantaba y me encanta todavía el instrumento del ordenamiento territorial, porque la primera fase del ordenamiento es construir nuestro lenguaje común, ¿no? ¿Quién tiene un joven por territorio? ¿Quién tiene una mujer por territorio? ¿Quién tiene el derecho a la tierra por territorio? Y te vas a dar cuenta que todos entienden cosas diferentes. Y si no tenemos un lenguaje común, ni siquiera vamos a saber hacia dónde vamos. Entonces, en ese sentido, nosotros como CONAM aplicamos esas estrategias al día a día que nosotros hacemos. Construimos comunalidad y eso también se ha reflejado en los cambios institucionales que tenemos como institución. En el 2008 apareció una nueva modalidad que se llama de área natural protegida, que no es, tampoco voy a insistir, no es algo que se nos ocurrió a nosotros, sino más bien es tratar de adaptarnos a las realidades, y precisamente surgió de Oaxaca, ¿no? Las famosas áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que no son más del reconocimiento de los territorios protegidos por los propios dueños. Y nosotros, como CONAP, estamos evolucionando, al menos aquí en Oaxaca, de pasar de ser directores de áreas naturales protegidas a acompañantes de estas áreas naturales protegidas. Aquí están los amigos de Jalapa del Valle. Es un ejemplo que a mí me encanta mucho porque ellos fueron de las primeras áreas destinadas voluntariamente a la conservación que existieron en el estado. Y luego por ahí hubo un break entre nosotros y otra vez volvieron este año, ¿no? Este año otra vez vuelven a certificar su bosque como área destinada voluntariamente a la conservación, y a nosotros nos dio mucho gusto porque no son iniciativas desde arriba, sino es la propia asamblea la que pidió que se volviera a reconocer su bosque como área natural protegida. Y en ese sentido, nuestro papel es darles acompañamiento. Nosotros no llegamos y decimos qué se hace, sino más bien decimos cómo ayudamos. Y vuelvo a insistir, en ese sentido, nosotros sí creemos firmemente que la producción y la conservación es viable porque lo vivimos todos los días. Aquí en Oaxaca tenemos un ejemplo que nos da mucho orgullo mencionarlo, porque ahorita estamos trabajando con 34 comunidades que conservan todas las cordilleras que rodean la ciudad de Oaxaca, y que ahorita en este momento nosotros estamos aquí platicando, pero en este momento allá arriba en el cerro hay alguien haciendo algo, ¿no? Ya sea vigilando, ya sea limpiando una brecha, ya sea bajando leña, ya sea... Entonces, nuestro papel como institución ha sido voltear a verlos y ver cómo nos apoyamos. Y en ese sentido creemos que ninguna estrategia es mala, ¿no? Sino depende mucho cómo se proponga y cómo se opere. Y aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos comunidades forestales en Oaxaca que, a la par de que aprovechan su bosque, también tienen su zona de servicios ambientales y también tienen su área natural protegida. Entonces, nosotros como CONAM volvemos a insistir, tal vez en la realidad que nosotros vemos. No sabemos o desconocemos cómo ocurre en otras partes del país, pero sí creemos que es posible, ¿no? ¿Es cuánto? Gracias, también. Poder abrir el micrófono público para lo que nos va a ver. Nada más, y quisiera aquí, no les avisé previamente, entonces, a ver si no los agarro muy frío. La pregunta va a ser si estamos en condiciones para hacer una gestión más participativa. Ha sido los temas de gestión que le damos de su diseño básico de producción. De que luego, a fines del siglo XIX, por órdenes de Porfirio Díaz, es como que mucho de eso sigue estando vigente, estamos bien avanzados en el siglo XXI. Entonces la pregunta es esa. Para pensar un poquito, para no agarrarnos tan frío, comento que en las jornadas que hemos pasado, hemos estado viendo, una de las líneas transversales que hemos estado viendo, es que el asunto es más integral. Si administrativamente hay la necesidad de que esté por un lado la Conagua, por otro lado la SADEC, por otro lado la CONAF, por otro lado la CONAFOR, bueno, es una cuestión de cómo se ponen de acuerdo las agencias de gobierno, de cómo se organiza la administración. Pero ese es un asunto, pero en el terreno
Por ejemplo, algo bien interesante que se presentó desde el primer día fue el grupo Vicente Guerrero de Tlaxcala. Estuvieron trabajando recientemente con la FAO para documentar la importancia global que tiene el sistema tradicional de meteoplanes. Las hileras de magueyes, pues que tradicionalmente hacían, han ido desapareciendo porque de repente dijeron, no, pues hay que organizar, estorba, quita esas piedras ahí, esos magueyes, estorba aquí, y se deterioró mucho. Pero han estado trabajando en eso, documentando la importancia del sistema, y recientemente les acaban de dar el reconocimiento de parte de FAO. Es uno de los dos sitios de importancia global como patrimonio de la humanidad de la FAO, el Metepán, que no, o sea, no es algo promovido por las humanidades, por la comunidad. Es algo que la gente ahí ha mantenido a pesar de esto. Quieren poner ahí los tractores, ¿no? Entonces, ese es un interesante. Estuvimos hablando de los sistemas de café y de cacao que están restaurando la vegetación. O sea, la acción de la gente, creo que ahí es bien interesante. Hasta vimos un videito del Giro Bonanza en Chiapas, que pues, recibieron la tierra muy recientemente. Están vivos los ejidatarios originales. Acaba de formarse casi un ejido hace un par de décadas. Y desde un cacho de potrero, degradado, ahí está su tierra, ¿no? Hagan su ejido. Y pues han estado cultivando la tierra, han estado restaurando la cubierta vegetal, los árboles están creciendo. Ahí tuvieron un poquito de dinero de carbón que algo les arrimó, pero yo siento lo de fondo, pues es la gente en su afán de ocupar el terreno, y la ocupación humaria de la tierra significó aumento de la cubierta rural, aumento de la diversidad biológica, aumento del caudal de los manantiales. Entonces creo que es otro ejemplo muy interesante de cómo ellos no dicen solo soltar esta cosa. No, es una comunidad que estamos cerrando por la teórica que nos tocó, ¿no? Y en el momento logramos conseguirlo. Entonces estuvimos viendo eso. Entonces siento que hay esa línea, o sea que no es que las comunidades estén sectorializadas como las disciplinas en la universidad o las agencias de gobierno, ¿no? Se organizan de otro modo, pero en las comunidades pues, es lo mismo, todo es una sola cosa y una repercute en la otra y esto, ¿no? Entonces regreso a la pregunta con este contexto. ¿Cómo la sienten? ¿Será que ya estemos en México listos para superar el diseño paternalista centralizado de arriba para abajo de fines del siglo XVIII? ¿O todavía no? Aquí no va a salir de la ANP porque alrededor de esta nacional, bueno, todo el país hay muchos ejemplos de autogestión de los recursos naturales. Y de mucha madurez, eso ya la iniciativa de gentes, de grupos que manejan sus recursos desde hace mucho tiempo, y cuando tratas de insertarlas en un esquema legal es complicado porque la ley o los funcionarios encargados de interpretar esa ley no siempre tienen la apertura o la confianza en sí mismos o en la institución
o la fuerza para darle seguimiento, porque también eso implica mucho. O sea, si nos vamos a echar un volado, yo como institución tendría que tener los recursos, el personal para acompañar ese proceso. Y de repente resulta que no, que en Semarnat pues hay poquita gente, no está dando las autorizaciones, y si todavía les pides que vayan acá a supervisar, y eso va a estar más complicado. Y entonces, sí, yo he vivido procesos de acompañamiento, procesos organizativos que tienen un muy buen desarrollo hasta que llegan a tocar la puerta de la medianoche. Cuando tocan la puerta de la medianoche, se van, hay un paz, hay un año, pasan 2 años, no se resuelve, y la gente se va por la libre y todo el proceso organizativo cae. ¿No? Entonces, sí tendríamos que tener en las instituciones primero que se confiara en los funcionarios que van a tomar las decisiones para eso. Pues ahí, ¿no? Y luego como que no les confiamos mucho, igual y bueno, esa parte de las instituciones hay que trabajarla. Y también la parte del acompañamiento, o sea, hay 2 actores, está la institución y está el grupo que deberían solicitar algo con justicia, algo justo, y necesitaríamos como un tercer actor que acompañe el proceso y que dé elementos a ambos, ¿no? Tanto al que está dando la autorización como al que está solicitando la autorización, de que las cosas están caminando bien o hay que hacer ajustes. Entonces yo siento que para dar ese mejor, sí necesitaríamos o tener más sociedad civil cercana al gobierno o tener más recursos en el gobierno para poder darle continuidad a estos procesos sociales que de repente no existe la capacidad de las instituciones para poderlo hacer. Por lo menos en Profepa, Semarnat, hace falta mucha gente para el territorio, ¿no? Es mi visión particular. Gracias. Creo que Paco, toda su experiencia toca temas muy claros, como tales en este tema del manejo forestal comunitario y justamente el tema de la gestión participativa en el manejo forestal comunitario es un marco para que las comunidades se puedan involucrar activamente en la toma de decisiones. Todos los proyectos que se ejecuten en las comunidades tienen que ser con la promoción de la transparencia, la sostenibilidad, la responsabilidad principal. Y aquí creo que un tema que acaba de comentar compañeros, la autogestión, que acaba de decirlo, que debe haber un tercer actor. Y creo que yo le agrego también el tema de la rendición de cuentas en la autogestión. Ese tema es importante y creo que se da mucho en las asambleas comunitarias en Oaxaca. Me ha tocado soy parte de una comunidad también, y como en el tiempo que me tocó estar como asesor técnico, te obligan a estar en las asambleas para informar el proceso que lleva el bosque, la novedad de cosas, el volumen que se ha reportado, el mismo que es cortado, que se ha vendido. Y yo creo que ese es el tema de la rendición de cuentas. Algo que yo admiro y valoro mucho en muchas comunidades es que ellos han formado sus cuadros técnicos locales y permite mucho este asunto de la rendición de cuentas. A diferencia de cuando contratas a una consultoría forestal externa, en donde pues de repente se van y no sabes dónde están,
Entonces, pagaste, no te han aprendido cuentas de lo que está pasando. Yo creo que en modelos comunitarios aquí en Oaxaca, con San Pedro del Alto, con Stanley Juárez, con Yanis, con Absachi, y varias comunidades de la Sierra Juárez, que se han preocupado por formar técnicos locales, cuadros técnicos locales, dentro de ellos la comunidad de la Bioperfumes también, que está Saúl, es un técnico de bastantes años, unos 20 años, Saúl nos ha acompañado en la comunidad. Yo creo que eso vale y cuenta mucho, ¿no? Para este tema de la gestión participativa. Y sí, bueno, hay más temas, ¿no? La transparencia, el tema de la participación activa de los comuneros. El tema de los hechos comunitarios es importante. Y el hecho de llevar al bosque, de que participe en las reforestaciones, de los trabajos de acondicionamiento de residuos y más temas, limpieza de brechas, todo eso. Yo creo que eso es un tema importante en la gestión de los temas participativos. Entonces, ¿puedo comentar? Paso la palabra a mi compañero. ¿Qué preguntas hace el amigo Gabriela? Bueno, a mí me queda claro dos cosas. Uno, que la sociedad mexicana, y vuelvo a insistir, siempre hablo de la realidad y la oaxaqueña, obviamente no es que esté lista, ya lo hace. Ya se construyen políticas públicas locales a partir de las decisiones de los propios pueblos y comunidades. El gobierno como tal, híjoles, ahí sí creo que no tenemos ese nivel de madurez todavía, ¿no? O sea, ahí hay una bronca estructural fuerte y y eso básicamente es lo que nos ha llevado al conflicto permanente. Vuelvo a insistir, nosotros como institución hemos buscado, a lo mejor sí la CONAV es una institución un poquito sui generis, ¿no? Porque efectivamente, como comentan los compañeros, pues no somos 5 personas para un estado, ¿no? O sea, no, sí somos un equipo multidisciplinario que atendemos territorio. Entonces, en ese sentido, de pronto nos vemos un poquito en el esquema. Somos algo, un híbrido entre sociedad civil organizada o una ONG y una institución, ¿no? Entonces, de pronto somos un actor permanente, estamos ahí ayudando a comunidades, pero también somos gobierno, ¿no? Creo que, y vuelvo a insistir, creo que estamos tratando de aprender de ustedes. Yo los felicito a todas las iniciativas que están aquí el día de hoy, porque ese es el ejemplo claro de que están sucediendo cosas en el país, ¿no? Aquí escuché que hay amigos de Guerrero, Cordón Grande lo conocí hace 20 años. Estuvimos ahí haciendo sobrevivientes territoriales con Otoño, Raya. Me acuerdo ahí de las cuatrimotos y los partidos de voleibol y luego las flores rojas que estaban ahí abajo del bosque de mesófilo, muy bonitas. Y me da muchísimo gusto que una comunidad que conocí hace tanto tiempo esté aquí hoy y hable de sus experiencias, ¿no? También estamos amigos de Tlaxcala, estamos amigos de Veracruz. En todos lados hay gente trabajando en favor de lo que todos buscamos, que es el bien común. Y parece que en ese sentido, y a lo mejor sueno más, siempre me dicen que luego sueno más como buen ejemplo como institución. Entonces, es la verdad, eso fue lo que yo aprendí, ¿no? Eso fue lo que yo viví muchos años. Quieren que sean realistas, me fui al lado oscuro, porque también es cierto que las economías de ese lado no eran las mejores, ¿verdad? Pero así aprendí, así nosotros, en la institución con lo vive, ¿no? Yo creo que esas preguntas, como dice por ahí un youtuber, son preguntas que nunca tendrán respuesta. Pero creo que ustedes están haciendo su parte y nosotros también desde las instituciones queremos hacer nuestra parte.
Yo, hace el día 11 de noviembre, sí me parece, por ejemplo, ya también hay una discusión, una propuesta, iniciativa de ley en donde la CONAV quiere sumar dentro de sus responsabilidades a estas nuevas, ¿cómo se llaman? Otras medidas efectivas de conservación, ¿no? Las famosas UMEX. Ya no queremos que de pronto la CONAV sea solamente la que cuida parques nacionales y reservas de la biosfera, sino también queremos ser aliados de las zonas cafetaleras, también queremos ser aliados de las yumas, también queremos ser aliados de estos territorios sagrados, también queremos ver cómo. Y obviamente eso tiene que ver con una reingeniería de las políticas públicas y las instituciones, ¿no? Porque no lo podemos hacer si nada más nos dan 10 pesos por el viaje, ¿no? Ese es el presupuesto actual para áreas naturales protegidas. Entonces, nosotros hacemos trampa, ¿no? Porque por cada peso que nosotros le damos a un ejido, a una comunidad, ustedes ponen 5 más por lo menos. Y luego vamos y los andamos ahí vigilando, ¿no? Damos auditorías para ver si se hicieron el trabajo. Deberíamos estarles dando el agradecimiento, ¿no? Les damos 100,000 pesos para que fortalezcan su vigilancia comunitaria y esos 100,000 pesos ustedes con eso trabajan todo el año, ¿no? Y cada vez que vamos nos reciben con una gran sonrisa y con agradecimiento. Y yo eso la verdad que conozco. Entonces ahí sí necesitamos un fuerte impulso al tema de producción, conservación, manejo territorial, como le quieran llamar, pero que tiene que ver con el manejo y cuidado de sus territorios. Y empezar a incorporar nuevos conceptos que se han discutido, pero que siguen estando ya vivos, ¿no? Yo sí creo que conceptos como la bioculturalidad siguen estando ausentes en muchas partes del discurso institucional. Aquí nosotros tenemos, inclusive institucionalmente, nosotros tenemos un área natural protegida que está en la zona de las cuevas milenarias de Yagul y Mitla, y cada vez que hacemos una denuncia por el daño que se le está dando a ese sitio, el Profepa nos contesta que como no hubo remoción de cobertura forestal no podemos hacer nada, ¿no? Porque en la ley no hay un daño al patrimonio cultural, ¿no? Entonces sí hay cosas que hacer, hay cosas que informar, hay mucho que trabajar desde la parte institucional, pero creo que hay avances, ¿no? Vuelvo a insistir, el tema de CONAM como tal, estamos incorporando nuevos conceptos, estamos volviendo a ver nuevas iniciativas, estamos queriendo ver cómo apoyamos a otros instrumentos que no son solamente áreas naturales protegidas. Y en ese sentido, pues desde, ahora sí que esta es una visión muy propia, hablo por CONAM, estamos tratando de volvernos más sensibles con la realidad que está ocurriendo en México. Es cuanto. Gracias. No me puedo seguir comentando cosas. Preguntas a más lo abrimos al público. Si quieren comentar, si quieren preguntar, allá al fondo voy a estar Alfonso, y luego compañero y los compañeros, y después. Verdaderamente siento que bueno, mucho respeto, qué bueno que están aquí en este auditorio, en este diálogo, con un conjunto amplio de actores civiles, comunales, de buena parte del país. Qué buena voluntad que ustedes estén aquí. En ese plano y en ese diálogo, digamos, me gustaría compartir una pregunta, parte de detalles en esa pregunta para ustedes. Tengo la impresión de que la actual política pública estadounidense que veo como se mencionó seguramente, pero que en la actual política pública mexicana, en diversos niveles, que están aquí representando algunos de esos niveles, en la habría que pensar también en el municipal a veces, que también tiene su propia capacidad, en todo el momento de ejercer cierta capacidad de interactuar corresponsablemente con el entorno local. Ocurren fenómenos que pareciera que ayudan a alimentar lo que
Mario Chapero mencionaba, y me ilustro para ello. Uno, tengo la impresión de que en la actual política militar en el país hay casos interesantes, como se han mencionado algunos, señor Víctor Toledo ha mencionado esto de situaciones de co-manejo en zonas costeras por de pescadores y autoridades ambientales de responsabilidad en áreas protegidas. Se ha mencionado en otras partes de co-manejo o algo parecido a ello en áreas protegidas en otras partes del país, entre comunidades locales que tienen posesión, digamos, plena desde el punto de vista agrario en sus tierras, que logran establecer buena ecuación de manejo y entendimiento con algunas de las autoridades ambientales concretas. Ese es el contexto que nosotros tenemos cierta noticia de ello, pero obstante, para confirmar o en todo caso ajustar esa información, la pregunta y la ilustro con un detalle que parece que es relevante para el caso del cojo de Perote. Hace un par de días se presentó un testimonio de una de las compañeras que trabajan con ERA, Patricia Jerez, que hace unos pocos años produjo una película muy interesante que se llamó El Señor de los Cuatro Costados, sobre toda la actividad ambiental de muchos actores, cuidando o descuidando el cofre de Perote. Cuando ocurren fenómenos así de colaboración ya de cierto carácter, pues involucrados sectores académicos, científicos, en fin, de la sociedad veracruzana y del entorno pues, del cofre, ayuda en algo, sí, porque en ese caso ha habido efecto de esa voluntad de colaboración civil hacia lo que se refiere a los cofres del norte, pero la pregunta es general, ¿no? Hay algunos otros casos como evidencia actual de colaboración de organizaciones comunitarias o de organizaciones civiles de algún nivel, sean comunitarias o aún internacionales, o el Foro Mundial de Conservación de la Naturaleza, en algunas de las áreas en donde ya hay proyectos de colaboración en conservación comunitaria. Es la pregunta. Gracias, Alfonso. A las 2:30 nos vamos a comer y después de comer nos vamos al son, a la fiesta. Entonces, para no llegar tarde a la fiesta, vamos a seguirle, pero les propongo que tomemos la pregunta de Alfonso, un par de preguntas más, para que tomen nota ustedes de 3 preguntas y puedan comentar en conjunto y luego contar con el tiempo de agarrar otro bloque. Estaba, después de Alfonso, estaba los compañeros. Bueno, pues, compañeros, una vez más. Ahora vuelvo a reiterar lo que he hecho trato, envidia en su vida, aunque sea de la buena. El hecho de que estas actividades hoy va a ser, pues, como casi yo quiere el honor de estar aquí y escuchar de viva voz lo relacionado a la conservación de los forestales. Nosotros venimos de la Ciudad de México, de la alcaldía de Infanta. Pregunto a Conan, en una comunidad de hecho, Conan puede apoyar con esos trabajos para la conservación, la restauración, la protección de la flora, la fauna, la zona de pastizales y la zona forestal. Si es así, los invitamos para que nos acompañen a Milpalta y de viva voz, con la propia vista, vean el deterioro que tiene el bosque de Milpalta. Es un bosque viejo, es un bosque enfermo, que es grave que la autoridad no esté haciendo nada por restaurar eso que se ha estado dañando con motivo de las plagas que han invadido desde hace, no sé, 10, 15 años, pero que dicen todo que con el cambio climático se han agudizado. Y en un término de 8 meses, que reportamos más o menos como 900 árboles contaminados, en 8 meses se duplicó al 1000%, 9,000 árboles muertos en pie con este tipo de enfermedades. Y que desafortunadamente creo, con el debido respeto, que el anterior director de la CONAN hoy es el director de la CONAN.
Entonces, si él sabe ese problema que tiene, entonces yo no entiendo por qué no está haciendo nada en la Ciudad de México para la restauración y la conservación de los bosques del volcánico de Chichinautzin al Estado de México, de la zona oriente, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que le hago con él. Si es así, porque nosotros como comunidad estamos haciendo cosas fuera de la ley. ¿Por qué digo fuera de la ley? Porque ustedes deben saber que hace 78 años se determinó una veda forestal que a la fecha sigue, entre comillas, vigente. Desgraciadamente, esta veda forestal ha servido para el aprovechamiento ilegal de la madera, del aprovechamiento ilegal de los recursos maderables y no maderables de la zona militar. ¿Y por qué lo digo? Porque pues, los que tratamos de defender esta actividad de la conservación y la restauración, pues obviamente como cualquier parte del país, ¿no? Los atentados contra nuestras vidas son graves, pero eso no se ha debido seguir luchando por conservar algo que da vida a la Ciudad de México. Se dice que de 10 vasos de agua que se besen en la Ciudad de México, 7 son de los descubrimientos de los bosques de Milpalta. Y a pesar de eso, la autoridad ni federal, ni estatal, y menos la alcaldía hace nada por la conservación de esos bosques. Por eso hoy sí pido a Conel, y si tienen esa oportunidad de visitar Milpalta, lo hagamos un trabajo conjunto. Nosotros nos oponemos a que la autoridad, la redundancia o la expresión, de que de manera autoritaria y prepotente quiera imponer políticas públicas sin consultar a la comunidad. Y sobre todo hoy, con la reforma del artículo 2 constitucional, en donde Milpalta está integrado por 12 pueblos originarios, 9 pueblos comuneros que existen desde 600, 700 años antes de la conquista española, antes de 1500, existe ya Milpalta. Y a pesar de eso, hoy por hoy, por repetir, el bosque de Milpalta está enfermo, es un bosque viejo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos una mala apreciación, no hemos permitido que se introduzcan nuevas especies de árboles, ¿no? ¿Por qué? Porque han invadido y han como desplazado a los árboles endémicos. Ahorita tenemos un gran conflicto porque la conservación que pretendemos para 2 especies endémicas, que es el gorrión serrano y el conejo sacatúa, por lo que sabemos que son únicas en el mundo, tampoco se hace nada por esta conservación, a pesar de que pues, en el discurso se diga que los pueblos originarios están siendo respetados y están siendo apoyados. Definitivamente eso es el doble discurso. Ahí tenemos a Milpalta, no tenemos absolutamente nada, y con él nos puede apoyar, nos puede ayudar, nos puede proporcionar recursos para hacer, nosotros le llamamos parcelas demostrativas, en donde trabaje la comunidad de manera coordinada con las autoridades. Eso sería importante. Entonces, esa es mi pregunta. Muchas gracias. Sí, seré breve para dar más espacio a los demás compañeros. Primeramente, gracias. El panel es muy bueno con las instituciones gubernamentales. Tal vez hubiera hecho falta la Profepa y CONAFUR para que fuera un poquito más nutrido. Una pregunta general es cómo visualizan a futuro la coordinación entre instituciones, porque unas instituciones manejan algunos lineamientos y criterios y otras todo lo contrario, y es como que una visión a mediano y largo plazo que pudieran, desde su perspectiva, desde aquel lado, poder comentar. Y aprovechando que está CONAM, como aquí en Oaxaca se ve que han desarrollado muy buena información en cuestión de las acciones y trabajos que se vienen desarrollando, como las áreas naturales protegidas, en diferentes conceptos, parques nacionales, reservas de la biosfera, y lo que mencionaba el biólogo o ingeniero, las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que en Oaxaca hay bastante, y en otros estados empiezan a incidir.
principalmente los ejidos que manejan lo que son los programas de manejo, manejamos en la distribución de superficies, áreas de conservación, y esas se pueden considerar como una área, una DDC, que puedes tener, no va a ser peleado con el aprovechamiento. Si tú en tu asamblea destinas cierta superficie, esa, a través de ese proceso lo puedes tener un certificado avalado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Entiendo que ustedes, su influencia, son de todas las áreas naturales protegidas y las ADBC. Fuera de eso no pueden apoyar. Por aquí lo comentaba el señor, a tener un acercamiento en un área que no es su influencia, no sé qué tanta facultad puedan desempeñar. Por eso es ver también la otra pregunta en el tema económico hacia los ejidos y comunidades, cuál es la perspectiva a futuro, entendiendo que los años anteriores ha disminuido el presupuesto al sector ambiental, a ejidos y comunidades. CONAF maneja sus programas, ProRes, PROCODES, que da financiamiento para brigadas de incendio, para sistemas agroforestales y un catálogo de conceptos que son muy buenos, pero los recursos cada vez son menores y las áreas están incrementando. Hay más áreas naturales protegidas, pero hay menos presupuesto. Entonces, ¿cómo hacer eficiente ese recurso? Una estrategia que por allí escuché, que son a través de, por ejemplo, la UICN, a través de un programa que se llama FINA, de un fondo internacional para poder dirigir a ciertas áreas particulares, para poder fortalecer aspectos sociales, técnicos, productivos en esta zona, pero sí desde su visión como instituciones gubernamentales, cuál es el panorama que nos espera como ejidos y comunidades en el sector forestal y ambiental. Gracias. Gracias. Hacemos una pausa para responder este bloque y después nos vamos a ver que está Lucero, que está Guillermo y Paco, el presidente. Entonces, si quieren. La participación de la sociedad civil, Cofre Perote Guaranda en 2015, 18, antes de pandemia, eso sí me acuerdo, llegaron recursos a través del Fondo Mexicano de Conservación para la Naturaleza para apoyar procesos que ahora llamaríamos OMEC, otros mecanismos de conservación, de buen manejo de cafetal bajo sombra, buen manejo de ganadería, buen manejo de la milpa, y fue alrededor del Parque Nacional Cofre Perote. Entonces eso provocó que se creara la coalición de organizaciones de la cuenca de la antigua, donde también participa Parque Nacional, y eso generó como una identidad local y nos empezamos a conocer con otros proyectos que hacen conservación, que hacen buen manejo, y eso potenció las actividades dentro del parque, y también parque potenció potenció las actividades de conservación y de buen manejo que hacen estas organizaciones. Eso funcionó muy bien, es una experiencia que todavía rinde frutos en términos de colaboración. Periódicamente nos estamos viendo, visitando, y hay algunos procesos que han salido a partir de ahí, ¿no? Una red internacional, digo yo, de producción agroecológica, donde se junta la montaña con la parte baja de la espalda, la parte cafetalera, que se viene trabajando. Eso es algo que, a raíz del comentario de Alfonso, y también entre las instituciones hay que homologar las visiones, porque si de repente no nos ponemos de acuerdo entre los que somos voluntariosos y queremos como ayudar a resolver un problema, y de repente nos enfrentamos con una interpretación literal formal de la ley que no permite avanzar, ¿no? Y entonces entre las instituciones de repente no hablamos el mismo lenguaje.
yo lo atribuyo a que, pues como decía el compañero Freiland, nosotros somos más ONG, aunque ya nos están quitando los salvajes, ya nos están metiendo al redil, ya, pero sí, las instituciones de repente formales y quien te va a dar la autorización semanal tiene que estar con una posición mucho más firme de no interpretación libre de la ley, sino lo que dice el blanco y negro. Profepa también de repente se pone medio complicada cuando queremos hacer alguna denuncia, ¿no? Y sí necesitamos como tener más entendernos mejor entre instituciones, si bien existen instancias como Consejo Forestal Estatal, donde discutamos, o las mesas de atención estatal o mesas de sanidad. Sí, cuando se trata de tomar resoluciones, ahí es donde ya no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Porque sí nos falta todavía madurar en esa parte y poder tomar acciones. Tal vez hace falta este tercer actor que yo decía, ¿no? El promovente, las instituciones y también sociedad civil que ayude a aceitar este mecanismo desde la parte de supervisión y seguimiento del territorio. Y pues lo de la veda de Milpalta, pues por algo se decretó esa veda, hay que ver si a los 87 años de que se decretó esa veda, los motivos por los cuales se decretó esa veda siguen estando vigentes o ya se rebasó hace mucho, y sería cosa de que se revise eso, que la institución, en este caso, yo creo que tendrá que hacerse más revisar el levantamiento de la veda, y va a ser un parto con dolor, eso sí lo puedo garantizar. ¿Quieren comentar? Gracias. Yo creo que tanto en la pregunta 1 como 2 las abordó mi compañero. Me voy a centrar en la de Joaquín Guerrero. Y creo que yo tengo 2 respuestas. Una positiva y una negativa. Pero antes que me quisiera aclarar la situación de no queremos un levantamiento de la veda forestal. Queremos que se blinde esa veda forestal, pero de manera responsable, de manera igual que esa prometida. Queremos que esta veda forestal, se modifique, se actualice. Ya hace rato lo comentábamos, compañeros, con las nuevas tecnologías. Esta veda forestal se generó con motivo de la explotación aparentemente ilegal de la madera, cuando la presidencia había otorgado concesiones para la explotación de esa madera. Entonces, se confundió a la gente pensando que era tala ilegal, pero no era se construyeron empresas de explotación maderable. Entonces, hoy por hoy, esa veda, en lugar de beneficiar, está perjudicando, porque la explotación y el uso y el aprovechamiento de la madera ilegal sigue en curso a diario. Y en cambio, los que queremos hacer uso doméstico, y lo dice la ley, de leña muerta, leña seca, lo llevan ante la Fiscalía Federal por talamontes. Y a los verdaderos talamontes usan alguna que después. Entonces, no queremos que se levante la veda forestal, sino que se fortalezca, pero con una modificación o actualización a la realidad en la que estamos viviendo, donde se puedan aplicar las nuevas tecnologías. Nada más, bueno, también pues, la compañera también, pues tenemos que ver la necesidad de hacer el saneamiento que está grave, porque sigue abarcando día a día, el saneamiento es complicado y las autorizaciones tardan más de, no sé, el parque del volcán, eventualmente los volcánicos, y entonces hace 3 años que estiramos una y hasta 3 años después nos entregaron la autorización para derribar 98 árboles que íbamos a podar. Hoy los tuvimos que derribar desde Alberto. Lo hicimos de manera ilegal porque Juan Ramón nos dijo: yo ya no puedo autorizar el derribo, lo tienen que hacer antes de embarcar. Entonces, la verdad que lo hicimos de manera ilegal. Pase lo que pase, no podemos permitir que se siga
se está contaminando el monte. Y si no lo contaminan, entonces ese es el tema de los precios. Comentario muy rápido. Filemón hizo lo mismo allá con los Sachi. Se metió a hacer hacer labores de cultivo sin esperar permiso. Se asustó. No lo aclaramos. Gracias. Mire, el tema de cómo visualizar a futuro la coordinación entre instituciones. Dije que hay dos respuestas, una positiva y otra real, voy a llamarles, no te quiero. Hay una, y lo digo con franqueza, la situación real de las instituciones es que pues hay un debilitamiento presupuestal, hay un debilitamiento en la estructura, y yo creo que pues, es parte de algo que le llamamos, o le llamamos austeridad en este gobierno, ¿no? Sin embargo, yo creo que el trabajo institucional y para lograr la coordinación debe haber una voluntad, una buena voluntad entre instituciones. Y pues creo que voy a poner el ejemplo de Oaxaca, pues es donde estamos. Y desde que yo llegué, yo voy para 11 meses en la semana de enero para acá. Hemos logrado una buena coordinación entre las 4 o 5 instituciones que pertenecemos a Semarnat, ¿no? El sector ambiental general, la CONAM, la CONAFOR, la CONAGUA, la FEMA, la misma Semarnat. Estamos tratando de, pues, reunirnos, trabajar, comentar las dificultades que podemos tener entre nuestras actividades que hacemos, y en ese sentido estamos buscando el apoyo, el acompañamiento entre instituciones. Yo creo que esa puede ser, o esa es una buena coordinación entre instituciones, y yo creo que esto se tiene que dar en todos los niveles, federal, estatal y municipal, porque pues yo creo que hubo buenos tiempos de vacas gordas, y ahora estamos en tiempos de vacas blancas en el tema institucional, y yo creo que podemos seguir trabajando con lo que está a nuestro alcance y atender lo más que podamos los temas, las necesidades del sector ambiental. Bueno, rápidamente, yo solamente quisiera mencionar al compañero del Estado de México, Humberto Adán Peña. Efectivamente ahora es el director de la CONARED. Corena. Fue comisionado nacional nuestro. No dudamos de su capacidad, lo hizo muy bien con nosotros, seguramente lo va a hacer muy bien con ustedes. Está arrancando. Yo desconozco lo que está sucediendo allá, pero estoy seguro que el amigo Adán lo atenderá de la mejor manera. Con nosotros nos dejó un buen sabor de boca, creo, y es una opinión personal aquí, que fue de los mejores comisionados que hemos tenido al frente. Nos dio otra visión, otra cara a la institución, y es muy cercano a la gente. Entonces, en ese sentido, seguramente a lo mejor la próxima vez que nos veamos traerá usted buenas noticias. En el tema de lo que comentaba el compañero de Guerrero, efectivamente, por eso yo comentaba, ¿no? El tema vuelvo a insistir, la sociedad mexicana tiene la capacidad de atender los problemas ambientales, y a lo mejor ahí es donde el Estado se aprovecha y se deslinda un poquito de sus responsabilidades que tiene, ¿no? Efectivamente estamos en el momento de los últimos 20 años, 15 años, en donde el menor presupuesto se destina a medio ambiente. Y ahí efectivamente nos hace buscar nuevas modalidades de accesos a recursos.
Sin embargo, también se vuelve más complicado, ¿no? Porque ustedes sabrán que inclusive financiamientos internacionales también fueron vetados por parte del gobierno federal en estos esquemas de que mucho del dinero de fuera dicen que se usaba para financiamientos ahí raros, ¿no? Entonces ha sido más difícil conseguir también recursos extras para el tema del medio ambiente. Sin embargo, pues no hemos dejado ahí de quitarle el dedo del renglón. La reflexión un poquito es que tiene que ver precisamente con el diseño estructural del gobierno, ¿no? Obviamente, como bien comenta el doctor Filemón, nosotros como sector ambiental tratamos de trabajar de manera coordinada, pero ese no es el problema, ¿no? El problema es que los otros sectores diferentes al medio ambiente también tienen sus metas y sus objetivos distintos a los de nosotros y muchas veces chocan, ¿no? Bueno, aquí tenemos infinidad de casos, seguramente a nivel de México, infinidad de casos en donde el sector infraestructura, pues le interesa la infraestructura, pero lo que menos le interesa es el medio ambiente, ¿verdad? Carreteras sin permisos, desarrollos inmobiliarios donde no debería de haber, bueno, infinidad de esas, creo que todos los conocemos. Y nosotros, y desde la perspectiva institucional, creemos que nuestro principal aliado son ustedes. Si no hay una sociedad civil organizada, si no hay una sociedad civil que reclame, si no hay una sociedad civil que demande, nosotros como instituciones no vamos a avanzar tampoco. Aquí en Oaxaca teníamos un esquema social muy interesante que era por regiones. Teníamos las famosas comités regionales de recursos naturales que después evolucionaron a las famosas SUMAFORES y eran un actor sumamente fundamental. Precisamente llegaban a discutir los presupuestos nacionales. Aquí varios comisariados de Oaxaca llegaron a sentarse directamente con los secretarios de Medio Ambiente, con los directores de la CONAFOR, a decidir y evaluar proyectos y presupuestos a nivel nacional. Digamos, eso lo comento cuando fueron las mejores épocas. Y de cierta manera esa organización social empezó a tronar de esos comités, de esas organizaciones regionales de pueblos, ya solamente sobreviven un par. Hacen muy bien las iniciativas comunitarias hasta que llega la ventanilla. Eso sí es grave porque entonces nos está diciendo que tenemos un cuello de botella bien canijo que está fuera del alcance administrativo de las comunidades y que creo que sí se tiene que administrar. Y en ese cuello de botella administrativo de la ventanilla, pues también dieron la respuesta, ¿no? Al final de cuentas, si estas iniciativas trabajan bien, pues generan economía y que generan economía también para que siga funcionando el sistema. Vamos, no tendría que sufrir tanto la CONAM, ni la CONAFOR, ni la PROFEPA, si acá funciona bien. Y esa es la pregunta. ¿Qué tanto estarían dispuestos, y lo van a discutir a lo mejor con el grupo, a que de verdad pudiéramos apoyar, de que generáramos este esquema de este tercero que decían, este tercero de confianza, que generara como pues el apoyo y echar el hombro a la institución para que el cuello de botella pues se abra. Y que a lo mejor en estos esquemas donde ya nos conocemos, porque yo sí aquí en Oaxaca nuestros maestros, pero en Guerrero igual, nos juntábamos cada 15 días y en los foros y nos conocíamos y generamos muchas capacidades que ahorita se están, no creo que en la basura, pero sí están un poco relegadas. Entonces, ¿se dejarían echar la mano? ¿Tendrían una voluntad política? Porque de este lado estamos que abrazamos. Es bueno. Es necesario. Es necesario. No hay. Yo quería comentar esto en la última mesa, externarles esto, que es algo que estamos viviendo nosotros en el estado de Chihuahua y en Durango, y que quisiéramos ponerlo en la mesa, quisiéramos
la pregunta al final es, ¿cómo le hacemos para seguir construyendo la iniciativa para vivir en nuestras comunidades? Pero se los queremos comentar aquí que estamos en confianza. Yo les juro que no hablo de esto nunca público, pero pues, vamos a estar aquí. No salgo aquí. Pero es que es una situación real que estamos viviendo allá. Y esto es como si fuéramos a mencionar a Voldemort, es algo que esto no se menciona, es Voldemort se menciona. En el caso de Durango es la empresa. Y es el primer verso. Pero mencionarles que lo que yo les platiqué hace un momento de los muchachos es completamente, o sea, es completamente anecdótico. O sea, es muy común, es extremadamente común ver gente armada de vehículos. No son carreras, no, son ponemos de chivo. Que van en los vehículos, en carreteras, en terracerías. Eso es lo más común, por así decirlo, cuando uno anda en zonas forestales. Pero el problema no es ese, o sea, el problema es el papel que desempeña el crimen organizado. O sea, porque, es decir, ¿cómo aplicamos todo esto que hemos hablado? Cuando ellos controlan, por ejemplo, la venta de insumos. O sea, uno no puede ir un vehículo con un campo de gasolina de 50 litros porque ellos controlan la venta de combustible en las zonas. Ellos se involucran en el aprovechamiento. Hay grúas que son de ellos. La misma gente te dice, no le pidas que use el gasto de seguridad porque es creativo. O sea, bueno, al final, pues, el tronco puede ser un accidente a alguien que sea cualquier tipo de ocupación. Pero aparte, influyen, a veces lideran las uniones de ejidos. Estamos hablando de que participan directamente, que te dan el nombre de quién es el mero mero en la región y resulta que es el ¿cómo le haces cuando ellos convocan a los, pero de forma obligada y forzosa a los comisariados para fijarles el precio de la madera? Que son los comisariados que tienen que ir a fuerza a reunirse con ellos porque ese va a ser el precio que tienen que vender. ¿Cómo le haces cuando ellos vigilan y resguardan las asambleas generales? Cuando tú llegas a hablar, están armados afuera y te advierten al principio decir, no se asusten, ¿no? Pero están afuera armados con gorros de chivo y están escuchando lo que tú dices. Tú tienes que explicar lo que vas a trabajar, ellos toman nota, te ven, etcétera. Y bueno, al final es cuando los comisariados te invitan y te ven ahí, es como una medida de seguridad. O sea, vienen con nosotros. Pero vean ustedes cómo esta autonomía y equidad desaparece cuando ellos tienen que informarles a ellos el tipo de trabajo que se hace. Y si ellos no lo autorizan, simplemente no se hace. Entonces, esta capacidad autogestiva está absolutamente a prueba ya. O sea, de cómo hacerle cuando hay que pedirles autorización para poder hacer proyectos de monitoreo de fondos de evaluación de los bonos de carbono. Que va a la, ¿cómo le explicas a los extranjeros, a los que vienen de fuera, incluso a paisanos que vienen más del sur, cuando van a hacer una evaluación de los bonos de carbono y dan la vuelta en un recodo en un bosque y se encuentran gente armada? ¿Cómo lo explicas? No hay forma de hacerlo. Decirles cómo hay situaciones donde ellos destruyen los bosques, evidentemente no hay nadie que pueda denunciarlos, los redes. Pero hay que valorar la fuerza y la capacidad de los dueños de los predios vecinos que impiden que esa suerte corra en sus bosques. Pero ellos están poniendo en riesgo su vida. Y yo quiero decirle a don Pablo toda mi solidaridad y todo, pero qué testosterona tiene usted para poder denunciar esto. Y yo pido que sea escuchado y que esta voz no quede así al margen, ¿no? Porque es un riesgo real. De pronto en Durango nosotros vemos cómo ellos desplazan a los prestadores de servicios técnicos. Los programas de manejo quedan absolutamente aplicables porque ellos contratan técnicos en mudo y bosques que han sido manejados durante 30, 40 años son aprovechados en un pestañear de ojos. ¿Cómo hacerles? Cuando cambian las relaciones sociales, porque de pronto, ¿con quién estás hablando y no lo sabes? ¿Cómo hacerle cuando pasas por un retén a mitad de la nada? Te detienen, te piden tu credencial para votar y te toman una foto. Como ya saben que vas allá, ellos te dicen, no sé cómo ves de rutina, ¿cómo vas a hacer rutina? Pero ellos están pidiendo tu identificación.
Y si no te permiten ellos el paso, simplemente no puedes ir, no puedes alegar. Decirles que hay situaciones absolutamente dramáticas ahí, perdón, es que venga acá el acordeón. O sea, hay reglamentación que no se puede aplicar. Cuando van los sicarios con un venado, pues estás y te dicen, oye, tú eres el de la forma, no se vale. No, eso no puede ser nada ahí. ¿Cómo hacerle cuando la gente que hace el aprovechamiento forestal dice, no podemos estar aquí después de las 6 porque aquí levantaron los choferes? ¿Cómo no podemos denunciar porque nos mataron los comisariados? Que no pueden no pueden hablar en las asambleas porque han levantado a los ejidatarios, los presidentes de los comisariados. En Chihuahua los sacaron de una asamblea, los trataron ahí. Y eso es real. Es un riesgo real en el manejo de los bosques. Decirles cómo los ejidos, o sea, llegan la empresa y les piden derecho de piso. Es forzosa, no es algo que se pueda discutir, simplemente es qué tanto te van a pedir. Pero estamos hablando que son ejidos que pueden tener 10,000 pesos de utilidades cada ejidatario, o pueden tener 1,000,000 de pesos de ejidatario, y ellos se llevan 1,000,000. Y hay ejidos de Chihuahua, por ejemplo, que pierden la utilidad absoluta porque nada más les queda para seguir operando el bosque. No ganan nada. Los que ganan son ellos. Entonces, ¿cómo hacerle para poder aplicar todo esto que hemos hecho? Este maravilloso diálogo entre los funcionarios, organizaciones civiles, emprendedores, jóvenes, etcétera. ¿Cómo hacerle cuando tenemos esa fuerza ya que es capaz de destruirlo todo y que no podemos negar? Como yo les decía, no se habla, no se menciona. El compañero de Chihuahua, o sea, no es algo que evitas hablar por temor. Cuando uno va a trabajar allá, te reúnes con el comisario y dices, ¿cómo está la fiesta? Ellos te dicen, ¿sabes qué? Allá desde Cuartos no podemos ir, porque están ellos. Y tú haces un recorrido y de pronto te encuentras cosas que tienes que omitir, que no viste nada. Y es una situación en la que uno va y viene, pero hay gente muy importante. Y el riesgo es terrible para los dueños del bosque en esta situación de inseguridad en el norte del país. Este caso de Chihuahua, de Durango, se los quiero comentar y decirles que es una tristísima realidad. Ojalá podamos. Gracias, Tocayo. A ver si por este momento practicamos, pero Perdón, me confundí, es que no sabía si estaban hablando de Chihuahua, Durango, de Jalisco, de Guerrero. Es nuestra realidad. Yo además quería comentar una cosa ahorita que hablaban de la CONAM y de la forma de trabajo. Y quería recordar que hubo un momento en el cual cambió significativamente en varios aspectos la práctica de la conservación, y fue cuando se empezó a trabajar con aliados, ¿sí? De una actitud autoritaria frente a las pérdida de los parques nacionales, empieza a haber un trabajo de cooperación entre socios, ¿sí? El gobierno, universidades, ONGs, financiadores de la conservación y todo eso. Y creo que es algo que tenemos que cuidar de mantener y de construir, por ser esa integración entre conservación y producción ha sido un proceso que ha tardado en construirse, ¿sí? Y que hemos avanzado. Ahora, es curioso también cuando se plantean cuestiones como la de las metadas, otras modalidades de conservación, pues, COMEX, ¿sí? Porque yo, bueno, sí, mi experiencia, varios años como miembro del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la resistencia entre varias personas del Consejo a aceptar que las áreas destinadas a la conservación en empresas forestales, ¿sí?, tenían características de efectividad mejor que dos áreas protegidas, que se van a incorporar. Ahora estamos
con la cuestión del 30 por 30, ¿verdad? 30% del territorio nacional bajo modalidades de conservación para el 2030. ¿Sí? Y ahora sí se va a reconocer eso. Bueno, está bien que se reconozca, creo que vale la pena que se reconozca, pero vale la pena también que se apoye, ¿sí? Y sobre todo que se entienda, porque también en muchos casos, y creo que aquí en Sierra Norte de Oaxaca ha sido uno de los más notorios, la resistencia a aceptar que te decreten un área protegida, ¿sí? Y que al final de cuentas se limiten lo que tú ya estás haciendo de conservación y de aprovechamiento. Porque siempre está la tentación autoritaria y también, pues, cambia la gente que está ahí al frente. Y cambian también las presiones sociales, ¿sí? Y bueno, el sector ambiental siempre es un sector marginal. No da votos. La acción para proteger el ambiente, ¿sí? Está bajo las presiones de otros sectores más fuertes. Mencionaba algo de años de vacas gordas y vacas flacas, pero yo digo, pero ¿y cuándo han estado gordas? Ahora están más flacas que antes, pero sí son situaciones que tenemos. Entonces, sí se necesita esa cooperación entre socios, ¿sí? Y por último, creo que además de las ADBCs, de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, podríamos hablar de todas las, no sé si les ponemos a CBR, áreas de conservación basadas en la resistencia. Muchas de las áreas conservadas, y pienso el caso de Milpalta y de mis paisanos de Tepoztlán y todo eso, tienen bosque porque las comunidades han resistido. Y si no se hubiera convertido en fraccionamientos, en campos de golf y otras cosas. ¿Sí? Y entonces, el asunto no es nada más levantar la regla, reconocer la lucha de estas comunidades, porque mucho de lo que se conserva de cabeceras de cuencas de biodiversidad en este país se ha basado en ese trabajo. En Milpalta, en Tepoztlán, en la sierra de Manantlán, e incluso en el cofre de Perote, ¿verdad? Ingenio Rosario Egipto tiene bosque porque se resistió contra el monopolio de la tala ilegal de ahí. Y bueno, creo que tenemos una gran cantidad de cosas también que discutir, pero yo tengo una pregunta, creo que muy importante, y a qué las me ayudas. Tenemos material para clasificar la comida. Ya para el cierre les pediríamos a Guillermo Pérez Prólogo, a Mario Aguilar y a Fernando de León que den las palabras de cierre. Por ahí, compañero, quiere hacer, lo platicamos en la comida, ¿no? Porque si no vamos a... Se van a entrar los Por edades, ¿no? Muchas gracias. Pues yo quiero dar agradecimiento primero y un orgullo muy genuino. Fueron mis alumnos, yo no sé si... Yo me siento orgulloso de ustedes, dándole banco, de Gandhi. Muchas gracias. Y eso me da una respiración, ¿no? Yo voy a decir a continuación también. Agradezco esta invitación y agradezco las ponencias de alta calidad porque vienen de la realidad. Entonces, hablábamos lo que decía Freire, después lo repetía mucho un colega de Chapingo llamado Bernardino Mata, no a la educación bancaria. ¿Qué quiere decir eso? Que no vayamos a la universidad como vamos al banco.
retirar conocimiento. En la universidad, pues sí hay conocimiento, no diríamos que no, pero el estudiante debe saber esto, lo complejo que es la realidad. Porque finalmente, pues se van a alimentar de eso y finalmente serán nuestras autoridades, son jóvenes, van a reemplazar. Bueno, a las autoridades y a los maestros también. Yo ya estoy reemplazado, ya me... Bueno, una cosa tan importante que dijo aquí el compañero, que habíamos la bioculturalidad, ¿no? La bioculturalidad lo maneja ahora en los congresos internacionales de lo que es biocultural. Yo creo que en Oaxaca se ha alcanzado, o en algunas regiones de Oaxaca, los pueblos o las comunidades, esta bioculturalidad donde confluye la lingüística, es decir, muchos idiomas. Oaxaca tiene 179 formas dialectales de 15 o 16 idiomas que se hablan, idiomas latinos. Una gran biodiversidad que confluye con la lingüística y también una variabilidad en especies domesticadas. Esa biodiversidad o bioculturalidad que a veces o siempre, según lo expuesto, está en riesgo, ¿no? Bueno, yo quería mencionar una cosa bastante cruel, pero no lo voy a decir. El cuento del mundo baladés, que ustedes ya conocen, muchos de ustedes, que es Y la muerte tiene permiso, que es un cuento muy algo dramático, pero pues que se da el mundo baladés, escribió ese cuento por ahí de los 60s y comentaba la contradicción que había entre autoridades, entre pueblos, pero principalmente entre autoridades, y mencionaban que eso también parece que encaja en los curas católicos, que no lo voy a mencionar aquí tampoco, pero que decían en una asamblea donde había autoridades, llegan campesinos de una comunidad y dicen, oigan, hay un ingeniero ahí, y pongo lo mismo que le va a haber dicho, hay un sacerdote, un cura ahí, que han cometido muchos errores, muchos delitos, y llegamos a la conclusión de que este personaje debe desaparecer. Así es que tenemos permiso para matarlo. No, pues ¿cómo? Eso es violencia pura, no pueden hacer eso. Y otra vez. Pero es que miren los delitos que han hecho este personaje, no merece otra cosa más que eliminarlo. Bueno, y tanto insistieron que finalmente la asamblea de autoridades dijo, bueno, pues que no se sepa, háganlo. Muchas gracias, ya lo hicimos. Entonces, señores, aquí lo que parece dramático esto y medio chistoso, pero lo que ha dicho Keith Blanco, pues es dramático, es dramático. Y buscar una forma, Paco, que llegar a las universidades, ¿no? Parece que son filosóficos, ¿no? No filósofos. Los filósofos que dicen, nosotros nos damos respuestas, formulamos preguntas imposibles de contestar, ¿no? Y tampoco, otra cuestión filosófica que dijo la compañera es que yo me tuve que deconstruir, decía un filósofo llamado Derrida, es decir,
todo lo que aprendí lo fui reacomodándome, casi me destruí para ir reacomodando y rehaciendo y reconstruyendo lo que estoy aprendiendo de la realidad cuando es factible aprenderlo desde las universidades. Bueno, pues a trabajar. Ajá. Yo no les puedo dar el ejemplo porque ya soy un viejo prematuro, ¿no? Muchas felicidades, damos un aplauso. Gracias. Pues gracias por este espacio. Tendencia nacional y en algún caso yo diría también por la temática que se abordó de trascendencia internacional. Quiero repasar rápidamente el primer día dedicado a la milpa, a la conservación del recurso del cultivo que nos da identidad a México, que es el maíz. Y en ellos, desde el inicio, desde la primera mesa, recuerdo muy bien a Josefina Aranda que nos recordó la importancia de la participación de la mujer en el medio rural mexicano. Alfonso González, que nos dijo lo importante de las iniciativas moleculares, o sea, las particulares, las regionales, las de las personas, tan importantes para nuestro crecimiento como país. Y la conferencia que nos ofreció Ignacio Chapela, que nos hizo nos dio toda la claridad para entender de cómo esta innovación tecnológica que nos quieren vender alrededor de los transgénicos representa un verdadero peligro para la humanidad en cuanto a la contaminación genética de los maíces. En fin, la segunda jornada, la del día de ayer, yo retengo muy claramente el llamado de Patricia Vilés a comprender de mejor manera las explotaciones, la utilización de los recursos forestales en ambientes que no son considerados por el aparato burocrático que rige el ambiente en México. En fin, ha sido de una gran riqueza todos estos temas. Y finalmente el día de hoy el manejo comunitario de los bosques es un tema también de trascendencia nacional e internacional. En fin, yo estoy gratamente agradecido al programa que nos ofreció el equipo de ERA en Oaxaca, con Yolanda Lara y con Paco Chapela. Felicidades, realmente ha sido un gran programa de trabajo. Y estoy muy convencido de que en el futuro para mí, lo dijo Filemón, eres un espacio de diálogo. ¿Por qué? Porque era trascendido y se ha mantenido, porque es un espacio de diálogo. Y es un diálogo no dogmático, que se dialoga con las personas que desde el gobierno, como los compañeros que aquí estuvieron, hacen esfuerzos para la conservación de los recursos forestales de México, y el esfuerzo de ellos es exactamente el esfuerzo de las propias organizaciones comunitarias que hoy nos acompañaron y que han estado presentes con sus voces a lo largo de la jornada. Bueno, también recojo lo que dijo Margot, que ERA finalmente tiene garantizado su futuro porque las nuevas generaciones con Javier Romero, con Michelle Sánchez, con Josefina Jiménez, finalmente son los que van a tomar el relevo de esta organización. Y lo que yo espero y deseo es que nos sigan convocando como este espacio de diálogo que no puede hacer el gobierno, pero que sí puede hacer una organización pequeña que tiene una gran inteligencia en su estructura. No sé cómo le hacen, es muy pequeño ERA, tiene un financiamiento también reducido, pero ha tenido la sapiencia para reunirnos aquí y para hacer una inversión social, porque a ERA le costó finalmente también tenernos aquí, alojarnos, pagar los transportes, etcétera, ¿no? Entonces eso pues también se agradece de que lo pueda hacer
Pues felicidades a todos. Yo realmente me voy súper enriquecido de esta experiencia como comité, como parte del comité directivo de ERA. Pues felicito a Paco especialmente, porque hace un año en una reunión de 6-7 personas de ERA del comité que se encarga de evaluar los proyectos, dijo, bueno, si la Universidad Autónoma Metropolitana celebra en 2024 los 50 años, ¿por qué no ERA tiene que celebrar los 40 años de actividad permanente? Bueno, pues muchas gracias y felicidades.